Hola a todos, soy Merche, la profe de inglés del Centro de Estudios Luis Vives, y hoy vamos a resolver el examen de inglés de BAU de la convocatoria de junio de 2024 de la modalidad de ciencias. Ya lo tenemos colgado en nuestra web, así que vamos juntos. Entramos en luis-mediovives.es, recursos, bajamos hasta exámenes resueltos. Como veis, ya tenemos aquí colgado la convocatoria de junio de 2024 y vamos colgando los exámenes a medida que se van celebrando. Ya tenemos el de lengua y vamos con el de inglés. Vale, recordad que siempre tenemos 2 textos y 4 preguntas asociadas a ese texto. Es decir, que elegiremos el texto A o el texto B y tendremos que hacer las preguntas 1, 2, 3 y 4 asociadas a ese texto. Pero luego podremos elegir la redacción del texto A o del texto B independientemente de la opción que hayamos elegido. Tenéis aquí colgadas las instrucciones y los exámenes A y B en blanco, o las opciones A y B en blanco, para que podáis probar vosotros, y después ya tenemos las soluciones que os proponemos. Vamos con el primer texto, el texto A. Es un texto cortito, es un texto narrativo donde nos cuenta una historia de un abuelo que se va con su nieto de 2 años al parque y a ver el estanque de los patos, y nos cuenta un poquito pues lo que hicieron en el parque, la curiosidad del niño, cómo disfrutó el niño, y luego ya tenemos las preguntas que nos plantean, así que vamos a ellas. La primera pregunta es una pregunta de true or false y nos mandan siempre que copiemos la evidencia del texto. Recordad que siempre copiamos de punto a punto, no solamente un cachito de la frase donde esté esa evidencia, de punto a punto, frase completa. La primera de ellas sería falsa porque nos dice que los gansos eran los únicos pájaros que vivían en el estanque cuando Jason y su abuelo lo visitaron. La evidencia os la he subrayado en el texto para que la tengáis más a mano, y la evidencia sería esta. ¿Por qué es falso? Porque no solamente vivían en ese estanque los gansos, sino que también había cisnes. E incluso anteriormente hubo patos, pero ya se habían marchado en el momento que Jason y su abuelo lo visitaron. La pregunta B nos dice que Jason podía hablar o charlar fácilmente con otros niños sobre cualquier cosa. Vuelve a ser falso, y la evidencia también la tenéis aquí subrayada. Os recuerdo que copiamos de punto a punto y entre comillas. ¿Por qué es falsa? Porque nos dice que él sí tenía muchas ganas y mucho entusiasmo por iniciar conversaciones con otros niños, pero que no tenía mucho éxito, ¿vale? Por lo tanto, no podía charlar fácilmente, sería falso. Vamos con la pregunta 2. La pregunta 2 nos hace preguntas sobre el texto, pero siempre tenemos que contestar con nuestras propias palabras. No podemos copiar frases del texto, lo que no significa es que no podemos utilizar alguna palabra, algún término que se utilice en el texto. Por supuesto que se puede repetir alguna palabra, pero no frases completas. La primera pregunta nos dice que cuál era el objetivo del abuelo cuando llevó a Jason al parque. La respuesta la tendríamos en este primer párrafo, pero como os he dicho antes, no lo copiamos. Nos dice que su objetivo era llevarle al exterior, a la calle, al aire libre, durante un ratito, y enseñarle algo sobre los patos. Entonces, con unas u otras palabras tiene que aparecer esa idea. Yo os pongo aquí una propuesta, pues que nos dice eso, que su objetivo era llevarle a disfrutar del aire fresh air, ¿no? del aire fresco, y aprender algo sobre la naturaleza, sobre los patos. Vamos con la B. Nos dice que qué no le importaba a Jason sobre las personas. Importante, mencionar 2 aspectos. Mucho cuidado, que cuando nos dice esto van a tener en cuenta que mencionemos 2, que no nos dejemos alguno por el camino y solo mencionemos uno, ¿vale? La respuesta la tendríamos al final de este párrafo, y nos lo dice aquí. Dice, estaba claro que no le importaba la apariencia de las personas, cuántos años tenían o quién decía hola primero. Nos dice 3, de las cuales, como recuerdo, tenemos que mencionar 2. Yo he elegido las 2 primeras, como os digo, es únicamente mi propuesta. Mientras aparezca esta idea en vuestra respuesta con vuestras propias palabras, estará bien. Os he puesto que para Jason no era importante o no le importaba la apariencia de las personas ni su edad. Simplemente, pues dice, era entusiasta o tenía muchas ganas de hablar con las personas, eso, independientemente de estos 2 aspectos.
Vamos con el de sinónimos. También os las he marcado en azul en el texto para que las encontremos más fácilmente, pero tenemos aquí la propuesta. Para amazement hemos elegido wonder, porque en este contexto tiene sentido pues de asombroso, maravilloso, igual que amazement. Vamos con la 2, nos dice continuous, y hemos elegido constant, porque su curiosidad era constante, era continua, no paraba, estaba todo el rato mirando todo con curiosidad. La C, soil, hemos propuesto ground, ya que aquí nos dice pues que él como que rascaba el suelo con los palos, ¿no? Entonces en este contexto ground and soil serían sinónimos, y finalmente grass and lawn, pues hierba, césped, ¿vale? Serían sinónimos. Vamos con el ejercicio Use of English, vamos a explicarlo. En la primera tenemos un hueco, dice yes, his grandfather suggested, y teníamos un hueco en el cual tenemos que utilizar el verbo go. Para ello tendríamos que saber que suggest es un verbo que va seguido de gerundio. Suggested going. Y en el segundo hueco no nos proponen nada entre paréntesis, por lo tanto no hay que utilizar un verbo. ¿Qué se puede utilizar? Pues un comparativo, un superlativo, un adverbio, un adjetivo, una preposición, en este caso una preposición. Para ello tendríamos que saber que take pleasure va seguido de la preposición in, es una construcción preposicional que significa enjoy. Vamos con la B, este if ya nos marca que tenemos un condicional. ¿Qué condicional vamos a utilizar? Pues al darnos ya el verbo de la segunda parte, es decir, del resultado de esta condición, al tener este will, ya sabemos que nos encontramos en un primer condicional. ¿Qué tiempo verbal utilizamos en un primer condicional en la parte de la condición? Un presente simple. Nos marca que es una negativa, not feed, por lo tanto tenemos que poner el verbo feed en negativa y en presente simple. ¿Cómo lo diríamos? Pues or do not feed, or don't feed, si lo ponemos de manera contraída. Perdonad. Y en este segundo hueco nos pasa igual que en la parte 1, que la opción A. They will fly away another park. Este hueco, al no tener nada entre paréntesis, tenemos que elegir qué poner. Necesitaríamos otra preposición, igual que antes, fly away to. To es la preposición que indica destino, viajar a otro sitio. Vamos con la C, tenemos el verbo leave, por lo tanto sabemos que tenemos que elegir un tiempo verbal. ¿Qué nos va a marcar qué tiempo verbal hay que elegir aquí? Pues esta expresión de tiempo, for 5 years now. Este for 5 years now ya me marca que es una acción que comenzó en el pasado, pero continúa en el presente. ¿Qué tiempo verbal utilizamos para las acciones que empezaron en el pasado y continúan en el presente? Sería el presente perfecto. Por lo tanto, I have lived. En el segundo hueco, necesitamos utilizar un nexo que indique contraste. Aunque he vivido mucho tiempo en el bosque, no me gustan los animales salvajes. Este punto y esta coma nos dan la pista de qué conector o qué tipo de conectores tenemos que utilizar. Tenemos que utilizar un conector de contraste que se utilice al inicio de frase y que lleve una coma después. Por ejemplo, however. Y vamos con el apartado D. Tenemos que hacer un reported speech de esta frase. Es una frase enunciativa, por lo tanto, después del said, tenemos que utilizar siempre un that. Y ya seguimos con el orden normal de la frase de sujeto, verbo y complementos. ¿Qué tenemos que cambiar en esta frase? Pues el sujeto I, que se refiere a Maggie, cambiaremos I por she, porque se refiere a ella. Tendríamos que continuar cambiando el tiempo verbal. En la oración de estilo directo tenemos un presente perfecto, que en estilo indirecto se convierte en un pasado perfecto. Recordad que en el reported speech siempre pasamos el verbo a un tiempo verbal anterior. Y ya lo único más que habría que cambiar sería este this, que sería este, cambia a aquel. This se cambia por that. Y para terminar tendríamos la redacción. Es una redacción de ventajas y desventajas sobre vivir en el campo. Aquí lo único que tenéis, por supuesto, es una propuesta. Habréis hecho vuestra propia redacción, pero sí vamos a tener en cuenta aquí la estructura de esta propuesta que os hacemos.
Como veis, hemos estructurado la redacción en 4 párrafos, un primer párrafo de introducción, un segundo párrafo en el que hablamos de las ventajas, un tercer párrafo en el que se habla de las desventajas y un cuarto párrafo que sería una conclusión. Vamos a comentar un poquito cada uno de estos párrafos. En la introducción, normalmente en un texto de ventajas y desventajas, pues comenzamos hablando del tema. En este caso, por ejemplo, vivir en el campo. Después de hablar del tema, tenemos que dejar ver a nuestro lector o a nuestro corrector, a nuestro revisor, que es un tema que causa controversia, que va a haber ideas a favor o ventajas, ideas en contra o desventajas. No las explicamos, las vamos a explicar ya en este párrafo. Comenzamos con las ventajas. Normalmente diremos cuáles son las ventajas, lo argumentaremos e incluso podemos poner ejemplos. Lo mismo con ese tercer párrafo, diremos cuáles son estas desventajas. Como os dais cuenta, es un texto en el que utilizamos muchos conectores de contraste. Diremos cuáles son esas desventajas, las explicaremos o argumentaremos y podemos añadir ejemplos. Para terminar, utilizamos un nexo, que en este caso he utilizado in conclusion o un balance, el que más os guste. Y recordad siempre que en la conclusión lo único que hacemos es volver a retomar esa idea general del texto de que vivir en el campo tiene como su parte positiva y su parte negativa, pero nunca añadimos ideas nuevas en la conclusión. Si queréis, y solamente si queréis, y solamente en el párrafo de la conclusión, podéis añadir vuestra pequeñísima opinión, o opinión muy breve, en este párrafo, ¿vale? Como os digo, solo si queréis, en el último párrafo, en la conclusión, podríais añadir una opinión muy breve. O directamente, si no queréis, no incluimos nada. Vamos con el texto B. El texto B nos habla de la inteligencia artificial. Es un tema muy de moda. ¿Y qué tiene de fácil este tema, por decirlo de alguna manera? Pues que aunque algunas palabras del texto no las conozcamos, o algunos términos, las podemos deducir por el contexto, y que además es un tema que más o menos conocemos, ¿vale? Vamos con las preguntas. Igual que antes, true or false, nos dice que no hay ninguna investigación que aborde las consecuencias o los efectos de la inteligencia artificial en nuestra civilización. Falso. Como os digo, es un tema que conocemos, entonces ya simplemente por deducción o por nuestros propios conocimientos sabíamos que es falso, pero obvio tenemos que buscar cuál es esta evidencia en el texto. Os la he subrayado igual que antes para que vayamos directamente a ella. Es falso que no haya ningún estudio que hable de ello, ya que el texto, de hecho, se centra en este estudio de la inteligencia artificial y la vida en 2030, donde se analiza, se explora, se aumenta el papel de la inteligencia artificial en diferentes aspectos de la sociedad. Por lo tanto, sería falsa. Vamos con la B. Nos dice que el análisis de datos facilitará el desarrollo de los instrumentos de aprendizaje innovadores para cada estudiante. Como os digo antes, por deducción es verdadera, pero vamos a verlo en el texto. Os la he vuelto a subrayar para ir directamente aquí. Nos dice eso, que los sistemas de educación online aprenderán a la vez que aprenden los estudiantes, y de esta manera podrán comprender cuáles son sus necesidades, ayudándoles a hacer un camino, un itinerario hecho a su medida, ¿vale? Por lo tanto, sería verdadera. Vamos a ver las preguntas de respuesta abierta. Igual que en la opción A, pues como os he dicho, os doy una propuesta, pero sí que por lo menos que estas ideas, con vuestras propias palabras, aparezcan en vuestra respuesta. Nos dice que cómo la inteligencia artificial puede beneficiar a los estudiantes más avanzados. Yo os he puesto aquí una propuesta, sobre todo que les puede evitar ese aburrimiento, ofreciéndoles que retos hechos a su medida, customizados, personalizados, y ajustando su ritmo de aprendizaje a sus propias necesidades. Tendríamos la idea aquí.
¿vale? Talented students se refiere a esto, a los alumnos más avanzados. Dice, de esta manera podrán encontrar nuevas motivaciones y retos. Esta sería la idea que con vuestras palabras debería aparecer en este apartado A. La B dice, ¿los profesores serán reemplazados por la tecnología en el futuro? Dice, explica por qué. El texto nos dice que no, los profesores no van a ser reemplazados por tecnología. Entonces, primero en vuestra respuesta debe quedar claro que no, y luego ya explicaremos por qué. La respuesta la tendríamos en este último párrafo. Aquí, por ejemplo, esta más o menos sería la idea, bueno, este último párrafo, porque nos dice que la enseñanza seguiría siendo una interacción social compleja. ¿Por qué? Porque requiere las habilidades de los humanos, dice, como por ejemplo la empatía, ya que las máquinas no van a aprender estas habilidades que tienen los humanos, o en este caso los profesores. Lo único que dice es que sí que, aunque va a hacer falta que haya profesores, los profesores van a poder enriquecer mucho de estas tecnologías. Dice, siendo mejores en su trabajo. Lo que les va a permitir, pues eso, ser mejores en su trabajo. Vamos con la de sinónimos. En el párrafo 1 teníamos que encontrar dos, future and key. Muy importante aquí, que a veces dudáis de si una palabra puede equivaler a dos o al revés. Sí, de hecho lo vemos en este examen. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que sea la misma categoría gramatical, pero dos palabras pueden equivaler a una, o una puede equivaler a dos o incluso a tres. Para future hemos elegido coming years, los años venideros, ¿verdad? Para key, que era la opción, el apartado B, fundamental role, que nos está hablando de algo que es esencial, ¿verdad? Luego teníamos apartado C, vanished. Vanish es sinónimo de disappear. Y para la opción D, ya la tenemos aquí, nos ponía path, ese camino, ese itinerario, ese trayecto, ¿vale? Vamos otra vez con el de use of English de la opción B. De computer, y tenemos un hueco y el verbo reboot. Os proponemos aquí utilizar una pasiva en pasado simple. ¿Por qué? ¿Por qué hemos elegido que es un verbo en pasiva? Pues ya muy fácil, porque tenemos aquí ese complemento agente que era el sujeto de la frase en activa, by a technician. Por lo tanto, el ordenador necesitamos una pasiva. ¿Y por qué hemos utilizado un pasado? Por esta expresión de tiempo de yesterday, ¿vale? Entonces recordad que ponemos el verbo to be en el tiempo que queremos que está la acción. En este caso, como pone yesterday, un pasado simple, ponemos el verbo to be en pasado simple. Y siempre va seguido del participio del verbo principal, en este caso, reboot. Y en este segundo hueco no tenemos nada entre paréntesis, lo podemos rellenar con cualquier categoría gramatical. En este caso hemos utilizado una preposición of. ¿Por qué? Pues tenemos esta construcción preposicional out of order, que significa fuera de servicio o que no funcionaba. Vamos a la B. In the future, I'd rather, y tenemos entre paréntesis el verbo use. Para eso tenemos que saber que I would rather, que significa preferir, preferiría, va seguido del verbo en infinitivo sin to. Y que en este caso está comparando lo que prefiere en lugar de otra cosa. Por lo tanto, tenemos que utilizar ese than. Es como que preferiría utilizar mi creatividad a utilizar las aplicaciones de inteligencia artificial. Ese than va seguido de ese sustantivo, las aplicaciones de inteligencia artificial. Vamos con la C, ese if ya nos marca que es una condicional. Tenemos hueco en el primer tiempo verbal y hueco en el segundo tiempo verbal, lo que significa que por el sentido de la frase tenemos que elegir si es un condicional cero, un primero, segundo o tercer condicional. Ya nos habla de los años 90.
se refiere al pasado. ¿Y cuál es el único condicional que se refiere al pasado? Es el tercer condicional. Por lo tanto, no hay duda de que tengamos que utilizar un tercero. En el tercer condicional, en la parte de la condición de live, usamos un pasado perfecto. Por lo tanto, el verbo have en pasado perfecto es have had. Y en la segunda parte, en la parte del resultado, utilizamos would have plus participio, ¿vale? Por lo tanto, would have become. Vamos con la D. Tenemos dos huecos y en ninguno de los dos se refiere a tiempos verbales, por lo tanto vamos a elegir qué usamos. Rachel is the only one who took the decision. Hemos utilizado un relativo who que se refiere a este one. Rachel es la única persona que tomó la decisión de crear en este caso, la cual este relativo se refiere a esta persona, a one. Y en el segundo hueco vamos a volver a utilizar una preposición, on her own. Do something on your own significa hacer algo tú solo, sin ayuda de nadie. Entonces en este caso tenemos que Rachel fue la única persona que tomó la decisión de crear una nueva empresa de inteligencia artificial por sí misma, sin la ayuda de nadie, on her own. Y finalmente nos proponen otra redacción que vuelve a ser una redacción de ventajas y desventajas o de pros y cons sobre el uso de la inteligencia artificial visto desde el punto de vista de un estudiante o como estudiante, es decir, refiriéndote a la inteligencia artificial en el campo de la educación. Aquí poquito más que contar, otra vez os vuelvo a dar mi propuesta, pero en cuanto a estructura vuelve a ser la misma de la opción del texto A. Empezamos con un primer párrafo de introducción en el que hablo sobre la inteligencia artificial, sobre el tema, en este caso digo pues que está transformando el mundo y aquí ya dejamos ver que su impacto en la educación, que es en lo que me mandan centrarme, no es una excepción. Y ya dejo ver que este tema causa controversia, que tiene parte positiva y parte negativa, visto desde el punto de vista o que su uso como estudiante o en calidad de estudiante. Empiezo hablando de los beneficios y ejemplos de este argumento. Continúo otra vez con un nexo de contraste para iniciar el párrafo de las desventajas. Digo que tiene diferentes drawbacks, ¿verdad? Esos cons. Una vez más explico esos argumentos, explico esos contras, esas desventajas y termino diciendo, otra vez, retomo la idea general que he dicho a lo largo de todo el texto sin introducir nunca ideas nuevas en la conclusión. Como os he dicho en vídeos anteriores, si hay algo que se os ha olvidado poner, es mejor que no lo pongáis a que lo pongáis en la conclusión, ¿vale? En la conclusión solamente retomo la idea general. Y como siempre digo, es mejor en los párrafos de desarrollo, es decir, en los párrafos 2 y 3, dar pocas ideas, o pocos, en este caso, pocos pros y cons, bien argumentados y explicados, a poner un listado de ventajas y un listado de desventajas, ¿vale? Espero que os haya salido fenomenal el examen. Si tenéis cualquier duda, ponednosla en comentarios.